Vale, cuando quieras, Luis. Vale. Buenos días. Mi nombre es Luis Medina de STR Ingeniería y vamos a hacer la presentación del programa TRI, Presupuestos y Control de Costes de Obra. Es un módulo específico de construcción para A3RP que a grandes rasgos permite las siguientes funcionalidades. Lo primero es la realización de presupuestos de obra por capítulos, partidas y mediciones, y en este apartado nos permite importar presupuestos desde PC3, desde Excel, podemos copiar capítulos entre obras y además podemos meter la obra a precio de coste previsto y aplicando unos márgenes calcular el precio de venta. Por otro lado, una vez que hemos entregado el presupuesto a nuestro cliente, el programa nos permite llevar un control de la producción y la certificación. En construcción siempre certificamos a origen. Entonces, lo que nos permite el programa es ir llevando un control de todas las facturas a origen. Nos permite generar facturas de certificación descontando anticipos que nos hayan realizado. Nos permite descontar también las retenciones por garantía que tengamos que aplicar a nuestro cliente. Y luego podemos sacar todo tipo de análisis de producción por fechas, de diferentes obras, por clientes. La tercera pata del programa es el control de costes. Digamos que el presupuesto nos dice el global de la obra que hay que hacer, la producción nos dice lo que llevamos hecho y el control de costes, en el control de costes iremos metiendo todas las imputaciones de nuestros albaranes y nos dirá lo que nos ha costado hacer eso. Llamamos desviación a la diferencia entre el coste y la producción, ¿vale? El control de costes prácticamente es ir registrando todos aquellos documentos de obra que nos generen un coste e irlo imputando a los capítulos y a las partidas correspondientes. Los costes pueden venir de albaranes de proveedores, de partes de trabajo y dentro de los albaranes se pueden hacer subcontrataciones, que es cuando damos una partida completa a un proveedor. El programa también permite hacer comparativos para elegir proveedores. Bueno, y aparte de esto, el programa permite hacer diagramas de Gantt, se integra mediante A3RP, tiene una gestión de usuarios y permisos. La principal diferencia de esta aplicación con respecto a otros programas de presupuestos es que lo que visualizamos no es una obra en un archivo, sino que trabajamos directamente contra una base de datos donde tenemos todas las obras de la empresa y todo el mundo trabaja en tiempo real con las obras. La tecnología que tenemos nos permite funcionar en remoto de tal manera que se pueda funcionar desde las casetas de obras. Antes de empezar a ver la aplicación, vamos a comentar un poco cómo es la integración con A3RP. La integración con A3RP es de tal manera que permite que el contable y la parte de administración, donde normalmente querremos llevar la contabilidad financiera, la contabilidad analítica, los cobros, los pagos y los impuestos, pueda funcionar de manera totalmente independiente y sin usar TRI, así como que la parte técnica, administrativa de obra, jefes de obra, puedan funcionar utilizando TRI sin necesidad de tener acceso a la contabilidad. Digamos que, por tanto, hay una separación de funciones muy clara. Pero todo eso con una integración. Una integración de la siguiente manera. Todos los maestros los daremos de alta en A3 y automáticamente aparecerán en TRI. Es decir, cuando creamos un cliente o un proveedor, normalmente lo creamos de forma centralizada, con unas cuentas contables, con unas condiciones de cobro de pago, con unas formas, con unos vencimientos, con unos documentos, con unas características, una homologación, y eso se crea desde A3RP y aparece automáticamente en TRI. En TRI, los técnicos, jefes de obra, trabajarán en los presupuestos, estudios de costes, harán las certificaciones de las obras, llevarán los costes de las obras y las certificaciones acaban en facturas de venta y los costes acaban en facturas de compra. Esos son los documentos que enlazan con A3 para llevar contabilidad, cobros, pagos e impuestos. Desde TRI podremos sacar análisis de producción, de costes, de desviaciones y planificación sin necesidad de tener A3 instalado. Las flechas que vemos azules son enlaces mediante vistas SQL. Eso quiere decir que son en tiempo real. No hay ningún traspaso, el usuario no tiene que realizar ningún traspaso manual.
En cambio, las flechas que vemos en rojo son traspasos mediante la API de A3RP. La API lo que nos asegura es una gran precisión y una gran fiabilidad en el traspaso de datos. Por ejemplo, si intentamos traspasar una factura en un periodo cerrado, la API no nos va a dejar pasar esa factura, con lo cual va a quedar pendiente de contabilizar hasta que se arregle la situación que provoca el fallo. Este traspaso mediante flechas rojas se realiza cuando las facturas están firmadas, es decir, no pueden pasar a contabilizar aquellas facturas que el jefe de obra no haya dado visto bueno, o el jefe de obra o los departamentos que considere la empresa. No pueden pasar a contabilizar o al pago las facturas que no hayan tenido el visto bueno del departamento de compras, por ejemplo, o del comprador, o de la parte que realice, o de dirección, o la parte que se encargue de comprobar los pagos. Bueno, vamos a pasar a ver la aplicación. Vamos a minimizar esto. Lo primero que vemos cuando entramos en la aplicación es una pantalla donde nos autentificamos. Aquí podremos poner nuestro usuario, contraseña y podemos crear el PIN que nos permite luego firmar las facturas digitalmente para que pasen a contabilidad. Es decir, como dar el visto bueno a las facturas. Cada usuario tiene su PIN, que lo puede definir tantas veces como quiera, o lo puede cambiar siempre autentificándose previamente en el programa. Hay un usuario superadministrador, que vamos a trabajar con él, que es el usuario TRI, que es el único que tiene acceso a todas las funciones del programa, como por ejemplo crear otros usuarios, restaurar contraseñas y acciones de este estilo. Bueno, una vez que entramos en la aplicación y nos hemos identificado, aquí vemos nuestro código de usuario. Por defecto vemos una lista de todas las obras que tenemos a las que tenemos acceso. Lógicamente, nuestro usuario puede no tener acceso a todas las obras, en este caso sí, porque estamos con el usuario TRI. Y una vez que hacemos doble clic en una obra, pues lo que vemos es la estructura de capítulos y las partidas correspondientes a cada capítulo. Cuando creamos una obra, en el fondo es tan sencillo como dar a nueva obra, colocar un código, colocar un nombre y seleccionar un cliente el que nos ha pedido el contrato de la obra. Damos una fecha de inicio del proyecto y aceptamos. En el fondo, esta obra que acabamos de crear aparecerá en la lista de obras sin capítulos, que todavía no hemos creado, y vacía. En las propiedades de la obra vemos que podemos añadir datos de dirección, formatos, características, opciones para el cálculo de costes, opciones para la analítica de A3RP. Bueno, hay una serie de observaciones ilimitadas, porcentajes de beneficio industrial, IVA, anticipos. También podemos añadir documentos, es decir, podemos crear vínculos donde podemos añadir archivos. Por ejemplo, imaginaros que este es un plano o foto aérea de la obra. Pues el vínculo quedará marcado en la obra de tal manera que podremos abrirlo en cualquier momento. Vale. Igual que si adjuntamos un JPG, se abrirá con el visor de JPG. Si adjuntamos un archivo CAD, se abrirá con el programa CAD que tengamos instalado. Si adjuntamos un Word, se abrirá con Word si tenemos instalado Word. Bueno. La creación de capítulos es muy sencilla. En el fondo se trata de crear un árbol de capítulos donde podemos ir añadiendo todos los capítulos de nuestra obra. Una vez que creamos una estructura de capítulos, bastará con crear una base de precios. Crear precios es también muy sencillo. Simplemente podemos indicar un código, una unidad de medida, una descripción corta, una descripción larga, el precio de coste previsto y el precio de coste de venta que queramos aplicar. Por ejemplo, voy a poner un margen del 30% y voy a decir que es un descompuesto. Vale. Con esto hemos creado una estructura de capítulos, hemos creado una base de precios en nuestra obra y casando en cada capítulo el precio creamos lo que llamamos partidas. En el fondo cada partida es, en el capítulo que tengamos actual, añadir esos precios con una medición. Por ejemplo, 4.000 más 200, podemos introducir operaciones
grabar y cerrar. Y con esto tendríamos el presupuesto de esa partida. Haciendo esto n veces tendremos el presupuesto de toda la obra. Una de las ventajas del programa es que nos permite copiar y pegar datos de otras obras de manera muy sencilla. Podemos copiar una partida y pegarla en nuestra obra. Vamos a crear un capítulo de albañilería. Y aquí vamos a pegar la partida de solados que habíamos cogido. Vale. Una vez que pegamos una partida, lógicamente nuestra base de precios se actualiza con los elementos que correspondan. En este caso, hemos copiado una partida que tenía un precio, lo que ocurre es que este precio pues, tenía una composición seguramente a nivel de precio objetivo o base de precios, con lo cual nos trae todos los elementos relacionados de esa partida. Si vamos, una de las ventajas es que podemos copiar no solo a nivel de partida, podemos copiar a nivel de, por ejemplo, de bases de precios. Si copiamos precios, podemos situarnos en nuestra obra actual y pegar precios. Si copiamos capítulos, por ejemplo, podemos irnos a otra obra que tenga un capítulo completo. Copiamos un capítulo. Y podemos irnos a nuestra obra y pegar un capítulo completo. Por ejemplo, voy a crear un capítulo de electricidad y dentro de este capítulo voy a pegar ese capítulo de transformación. Al rehacer la lista y recalcular la obra, vemos que tenemos aquí las partidas del centro de transformación que teníamos. Vale, de la misma manera, podemos ir creando todas las partidas que vayamos necesitando para hacer nuestro presupuesto, reutilizando las bases de precios de otras obras o creándolos de cero. Una vez que hemos hecho el presupuesto, normalmente lo calculamos a precios de coste, porque es complicado estudiar la obra directamente a precios de venta. Normalmente lo que haremos será aplicar unos márgenes posteriormente, ¿no? El programa nos permite, vamos a suponer que tenemos, voy a borrar este capítulo de cimentaciones, donde no hemos pegado ninguna partida, y vamos a suponer que este es nuestro presupuesto donde hemos metido unos precios de coste previsto y un precio de venta, pero queremos recalcularlo en base a unos márgenes que sean diferentes a los que hemos aplicado, pues bueno, por lo que sea. Entonces, si quisiéramos colocar, por ejemplo, un margen del 25% en la obra, bastaría con que copiáramos los precios de coste sobre los precios de venta y aplicar un margen del 25% a la obra. Cerramos, recalculamos y tenemos aquí nuestros nuevos precios de venta con el margen que queríamos. Ese margen puede ser diferente para la mano de obra, para la maquinaria, para los materiales y demás. Una vez que nuestro presupuesto está acabado, como este presupuesto tiene muy poquitas cosas, vamos a imprimir uno que tenga algo más. Por ejemplo, este que estábamos viendo de la vivienda. Vamos a imprimir un informe personalizado con una definición del presupuesto. Cuando imprimimos el presupuesto, se puede hacer en un formato personalizado. Normalmente entregamos con el programa un formato tipo sobre el que trabajamos. ¿Vale? Al final de este presupuesto se puede exportar a PDF y al final normalmente sacamos un resumen por capítulos de toda la obra. ¿Vale? Opcionalmente también se puede sacar un resumen de IVA al final del presupuesto. Para exportar a PDF daríamos este botón de exportar. Vale. La definición de formatos solo la puede hacer el usuario TRI y es tan sencillo como entrar aquí, mover los logos, mover los campos, añadir los campos y funciona a base de secciones mediante SQL Server. Es necesario la ayuda de un distribuidor para definir lo que es
las instrucciones SQL que definen el presupuesto, pero cualquier usuario puede hacer cosas como cambiar las fuentes, o mover campos, o cambiar colores, o cosas por el estilo. Digamos que hasta aquí hemos visto la parte de presupuestos. Vamos a imaginar que tenemos un presupuesto, como el que hemos hecho de demo, que nos lo adjudican, para ver la parte de certificación y parte de costes. Vamos a empezar por la parte de certificación. Vamos a suponer para la demo que la certificación es igual a la producción, para ahorrar tiempo, y vamos a configurar nuestra obra demo como si nos la hubieran adjudicado. Para ello pasamos a tener la obra en ejecución, marcamos una fecha de fin de proyecto y una fecha de inicio de ejecución. No lo he comentado, pero podemos asignársela ahora a un grupo de jefes de obra y podemos asignarle una delegación, por ejemplo. ¿Vale? Esto nos permitirá luego filtrar las obras por delegaciones o por grupos y ver solo en el desplegable de obras las obras que nos interesen, ¿vale? De tal manera que no tengamos a la vista tantas obras y trabajemos solo con las de nuestra delegación o nuestro grupo. Vale. Bueno, esta obra vamos a suponer que la contratamos por los 67.618,22 euros y el cliente, como es una obra que a lo mejor tenemos que hacer inversión, hemos acordado facturarle un anticipo del 10%. Para ello, antes de empezar la obra, para ello lo que hacemos es nos vamos a facturas de clientes, creamos una nueva factura de anticipo, por ejemplo. Generamos la factura, me dice que el 10% de qué, del importe total de la obra. Vamos a ponerle también el porcentaje, 10%, y aquí tendríamos nuestra primera factura de la obra. Si le damos a imprimir, por ejemplo, veríamos una vista previa, pues una factura de 6.761,82 euros debido a un anticipo. ¿Vale? Vale. Posteriormente, empezamos a hacer la ejecución de la obra. Vamos a certificar el movimiento de tierras por porcentaje, por ejemplo. Vamos a certificar con fecha de hoy un 10% de la obra o un 12% de la excavación del movimiento de tierras. Vale. Esta certificación supone 2.142 euros y vamos a suponer que en el primer periodo de facturación no hacemos nada más. Podemos ir a facturas de venta nueva, él sabe lo que tenemos a origen, no hay ninguna certificación anterior, simplemente generamos la factura y ya tenemos nuestra primera factura de certificación. Veremos que el importe no cuadra exactamente con los 2.000 y pico euros que habíamos certificado, que están por aquí. Vamos a ver, con los 2.142 euros que eran de certificación. ¿Por qué? Porque hay una parte de devolución de anticipo. Si editamos la factura o sacamos una vista previa, veremos que en el fondo certificamos 2.142 euros, pero tenemos que devolver un 10% de la certificación de esta factura al cliente. ¿Vale? Con lo cual la factura final queda en 1.927,80. Aparte se puede dar el caso de que tengamos que hacer una retención. El cliente no lo tiene marcado, pero voy a poner que nos retiene un 6% sobre la base imponible por garantía. En ese caso, el programa me pregunta hasta cuándo me va a retener el cliente ese dinero. Le voy a poner que el fin de la obra es en enero de 2017, con lo cual ahora, al editar la factura, lo que vemos es que se ha creado un vencimiento del 6% de la base imponible para el 3 de enero de 2017. ¿Vale? Esto nos servirá también a la hora de pasar las facturas a 3RP. Por ejemplo, si quiero exportar estas facturas a 3RP, daría selección, exportar a 3RP. ¿Vale? Esta es la flecha, digamos, que hablábamos dentro de la integración, estaríamos con la flecha roja de la integración. Lógicamente, para pasar datos a contabilidad necesitaré un usuario de contabilidad, autentificarme. Y estas dos facturas no me las ha dejado pasar porque tienen firmas pendientes del perfil de dirección. ¿Vale? Si las analizamos, está puesto que esto hasta que no esté validado no se pueda contabilizar. Vamos a aprovechar, cambiamos a un usuario de dirección y firmamos las facturas para pasarlas al 3. ¿Vale? Me sitúo en mi obra. Vamos a las facturas de venta. Hacemos lista.
Vemos que una vez que me he situado, veo, aparte del usuario, veo el perfil que tiene asignado, en este caso es el de dirección, que es el que necesitábamos, y firmamos. Selección, firmar las facturas, me pide 3 posiciones de mi PIN, con lo cual estas facturas de certificación que acabamos de hacer, si edito una cualquiera, aparece como firmada, con una huella digital, una firma válida. Si se modificara cualquier dato de la factura, la huella digital cambiaría y la firma se invalidaría. ¿Vale? Vamos ahora a exportarlas a 3. Vale, perfecto. Están las 2 facturas ya en A3. En caso, aunque no tengo A3 abierto, como me he autentificado, puedo ver cómo ha quedado esa factura en A3, ver el asiento contable, ver los vencimientos y veremos un vencimiento para el 3 de enero de 2017 correspondiente a la retención y demás. Bueno, esta pantalla que estamos viendo es la edición de factura desde la parte de A3RP. Por resumir, voy a certificar también algo por importe, por cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer 150 metros cuadrados de solado. Pues en vez de certificar por porcentaje, también podemos certificar pues en la zona 1, 1 por 12 por 3, y en la zona 2 es otro solado de 10 por 3 por 2. ¿Vale? En el fondo podemos meter operaciones y demás. Vale, en el fondo son 96 metros lo que queremos certificar. Al recalcular la obra vemos que aumenta nuestra certificación. Voy también a certificar por porcentaje un 30% más de la excavación. ¿Vale? Si entramos en la certificación de la excavación, veremos que al hacer doble clic veo en verde la parte que ya está facturada y no me deja editar, y en cambio la parte pendiente de facturar la veo de otro color y es editable. Vale. Vamos a generar una factura de venta correspondiente a la nueva certificación. Nueva certificación, él sabe los importes de la certificación actual y de la anterior a la fecha dada. Como hemos metido todas las certificaciones en la fecha actual, todo nos cuadra. Y tenemos ya la nueva factura, que si la imprimimos, pues vemos una factura típica de obra, con su certificación total a origen tanto, menos certificación anterior tanto, menos devolución del anticipo. En este caso devolvemos un 10% del importe de esta certificación y nos indica el programa la cantidad de vuelta total del anticipo, con lo cual hemos devuelto el 18,54% del anticipo. No solo eso, sino que vemos todas las certificaciones acumuladas a origen en la factura. Podríamos sacar, por supuesto, un listado de certificaciones aparte y aquí veríamos el total. No le he puesto en esta factura que tenía retención y el cliente no lo tiene marcado, por lo tanto no lo estoy visualizando. Esta factura no tiene retención por garantía. Bueno, los grids donde se maneja el programa, los campos los podemos copiar todas las listas para pegarlas en Excel, sacar tablas dinámicas, sacar vistas previas, exportarlas a Excel, a Texto, a Acrobat, al explorador. Podemos ordenar por cualquier campo, podemos visualizar, por ejemplo, todas las facturas de todos los clientes, no solo de esta obra. ¿Vale? Y cuando estaríamos visualizando todas las del grupo de obras sur, ya que este usuario está bloqueado para ese grupo, y, por ejemplo, para tener una tabla dinámica podemos ver lo que hemos facturado en cada ejercicio, podemos filtrar más ejercicios o menos, o por obra, o podemos sacar lo mismo por cliente, o podemos, por ejemplo, sacar un gráfico comparando 2015 con 2016 para comparar los clientes. O podemos, por ejemplo, sacarlos por meses. Si queremos analizar un periodo, por ejemplo, lo que es solamente 2016, aquí veríamos las certificaciones que hemos hecho. Si en vez de poner el cliente quisiéramos poner el nombre de la obra o cualquier otro campo, por ejemplo, por serie de facturación, me parece que solo hay una, ¿vale? Pero también podríamos agrupar por ese concepto.
o por cualquier campo que esté en la base de datos, por ejemplo, por moneda, por estado de las facturas o cualquier otra opción. Vale. Las tablas dinámicas se pueden sacar en todos los listados. En este caso estamos en una tabla de facturas, pero podría ser en una de albaranes o de facturas de compra y demás. También las facturas se pueden imprimir con lo que llamamos el formato Snap, que es un formato pues tipo Word. ¿Vale? Vamos a imprimir esta última factura, por ejemplo, en formato Snap. Es un formato que luego nos permite editarlo. Se nos ha quedado detrás, aquí está. Vale, es otra manera de generar los documentos. La diferencia es que aquí podríamos escribir sobre la propia factura. Es como si lo hubiéramos pasado a Word. Vale. Bueno, vamos a pasar, con esto digamos que habríamos terminado de ver la parte de certificaciones y pasaríamos al control de costes. La gran ventaja de la aplicación es la centralización de proveedores. La centralización de proveedores lo que nos permite es que si cualquier jefe de obra compra algo, por ejemplo, alguien ha comprado ladrillos y yo escribo la palabra ladrillo, me encuentro todos los proveedores que tienen algo que tenga esa palabra ladrillo en su base de ofertas, precios y demás. ¿Vale? Si escribo hormigón solado, pues me encontraré con los proveedores que me han ofertado algún tipo de solado. Es decir, esto permite que todos los jefes de obra tengan información de todos los datos que necesitan para la gestión de la obra, incluso si son nuevos en la empresa, no tienen que andar preguntando qué proveedor es el que nos vende tal material o con quién trabajamos para realizar tal tipo de obra. Vale. Como hemos comentado, la base de proveedores se crearía y aquí nos las encontraríamos. ¿Vale? Por otro lado, la manera más fácil de trabajar en la obra sería realizando lo que llamamos una adjudicación. Por ejemplo, vamos a suponer que el movimiento de tierras lo vamos a subcontratar a una empresa y nos lo va a ejecutar. Es verdad que yo lo he certificado antes, pero a modo de explicación, lo normal es que los costes y las certificaciones vayan en paralelo y lo normal es que se produzcan costes antes de certificar, ¿vale? Pero bueno, era por separar un poco los conceptos. No lo he comentado, aquí podemos también quitar columnas o añadir otras. Por ejemplo, es bastante habitual que, igual que tenemos el precio de venta y el precio de coste previsto, el precio de venta ya no me deja tocarlo porque ha habido certificaciones. Igual que tengo el precio de venta y el precio de coste previsto en la zona de estudio, también solemos dejar un tercer precio para el precio objetivo, que es lo que el jefe de obra cree que le va a costar a él, independientemente de lo que creyó el departamento de estudios. ¿Vale? Bueno, vamos a adjudicar esta partida a un proveedor. Por ejemplo, la excavación, que nuestro cliente nos va a pagar 4,25 euros por metro cúbico, pues vamos a adjudicarla a un proveedor directamente, por ejemplo, a Maquinaria Rodríguez, y la vamos a adjudicar a 3,80 euros, ¿vale? Sin ningún descuento, aceptar. Vale. Esto me puede generar un pedido de adjudicación, le voy a poner hoy mismo de fecha de entrega para poder hacer la recepción, y lo que tengo es un pedido con los 4.200 metros cúbicos de excavación que los puedo imprimir y entregárselo a mi proveedor. Como veis, lo he hecho en un momento porque he partido de los datos de la obra, ¿vale? Digamos que este sería el contrato que hago con mi proveedor, pues se puede imprimir de varias maneras, ¿vale? Por 15.960 euros. Esto también me permite tener algo que yo sé que voy a cobrar 17.850, sé que está adjudicado por 15.960. El programa además me permite, cuando yo haga la recepción de esos pedidos, vamos a servir, por ejemplo, parte de este pedido, vamos a suponer que el primer mes me certifica parcialmente parte de este pedido, me da o le doy la certificación 1 de la excavación que se ha hecho en el mes,
que no me acuerdo cuánto habíamos puesto, pero vamos a poner que son 500, no tiene por qué coincidir con la cantidad certificada, aunque sí sería lo ideal. No. Vamos a poner 500 metros cúbicos de excavación, 3.800 euros, creo que habíamos certificado un poco más, pero bueno, da igual. No tiene por qué coincidir lo que me factura mi proveedor en cantidad con lo que facturo yo a mi cliente, ¿vale? Servimos el pedido y automáticamente me lo imputa a la partida donde lo habíamos adjudicado. Es decir, este pedido de 1.900 euros, al realizarlo, lo descuenta de la parte pendiente de ejecución de este contrato y aparece imputado en los costes de esta partida. Vale, lo repito otra vez, aunque es bastante intuitivo. Si vamos a los pedidos de los proveedores y le doy a servir parcialmente parte de este pedido, vemos que ya me va descontando la cantidad que tenía inicialmente de 4.200, como había certificado 500, vamos a suponer que me certifica otros 300 metros cúbicos de excavación al cabo de un tiempo, por ejemplo, lo sirvo y él automáticamente este pedido o este albarán de 300 me lo imputa automáticamente a la partida correspondiente y me lo descuenta de lo que queda pendiente de ejecutar en el pedido. ¿Vale? De tal manera que al rehacer la lista veo que ya llevo un coste de 3.040 euros porque he imputado 800 metros cúbicos de excavación directamente. ¿Vale? Esto nos permite las adjudicaciones, primero, saber lo que nos va a costar la obra total de manera muy clara, saber lo que yo, de los 15.960 euros, el proveedor me ha facturado 3.040 y además, como veis, se va imputando solo al sitio adecuado, según hago el albarán de recepción. Otra manera habitual es que no haya contrato, sino que pago servicios, horas, material que voy comprando. Por ejemplo, vamos a suponer que para este solado pues compro un gres porcelánico a un proveedor y me voy a saltar la parte de pedido por ir un poco más rápido. En el fondo yo puedo registrar un albarán directo, ¿vale? Aquí tendría los albaranes que llevo en la obra. Podría registrar un nuevo albarán directo, que además voy a suponer que me dan factura ya directamente. Entonces, a materiales de construcción 11 le compro un determinado material de los que tiene en su... Por ejemplo, voy a comprarle... Vale, podría, si lo que eres porcelánico que quiero comprarle no está aquí, podría crearle un nuevo precio. Le voy a llamar gres 01, metro cuadrado de gres tipo lo que sea, a 34 euros el metro cuadrado. ¿Vale? Y esto es un material. ¿Vale? Y le voy a comprar 200 metros, por lo que sea. ¿Vale? Bueno, este albarán, bueno, le he dicho que era un albarán factura, me ha faltado ponerle el número de factura, pero vamos a ponerle aquí me está pidiendo qué número es y aquí tendría la factura correspondiente. Vale, digamos que ahora mismo en la obra tenemos dos albaranes ya imputados porque venían de una adjudicación y un albarán de 6.800 euros pendiente de imputar. Vale. Este albarán está, sin embargo, estos dos están pendientes de facturar y este está facturado, ¿vale? Pero aunque está pendiente de imputar. Vale, si vamos a nuestra obra, el coste no ha cambiado por registrar un albarán, ya que ese albarán está en el almacén. Si sacamos un listado de almacén, vemos que tenemos los 200 metros cuadrados de gres porcelánico. ¿Vale? Vamos a imputar este gres, vamos a imputar una parte al solado. Vamos a imputar una parte de los 200 metros, vamos a imputar 40 al capítulo de albañilería al solado. ¿Esto qué provoca? Pues que nuestro albarán pasa de 6.800 euros, pasa a tener una parte imputada y otra parte pendiente de imputar. De hecho, si vamos a nuestra obra, vemos que ahora la albañilería tiene un coste de 1.360 euros y sumado al importe, a los costes del movimiento de tierra, nos aparece el coste total de la obra.
Haciendo doble clic siempre podemos ver qué es lo que está imputado, en este caso 40 metros cuadrados. Si saco un estado del almacén de la obra, veremos que en vez de tener 200 metros cuadrados en el almacén, tenemos 160. Es decir, ¿de qué se compone nuestro almacén? De todos los albaranes de materiales recepcionados en obra pendientes de imputar. ¿De qué se compone nuestro coste? De todos los albaranes imputados. ¿Vale? Por otro lado, podría llegarme ahora la factura de Materiales Rodríguez, correspondiente a vamos a suponer que me agrupa estos dos albaranes en una sola factura. Entonces compruebo que la factura es correcta y escojo uno cualquiera de los dos y genero la factura. Le voy a poner la fecha de hoy también y un número de factura, el que sea. Aquí voy a añadir ahora el otro lado. Vale, aquí tendría ya el albarán, la factura correspondiente a los dos albaranes. Grabo y cierro y ahora sí que tendríamos todos los albaranes facturados. Si diera los facturados los vería, si diera los pendientes veríamos que no están. Vale, siempre podemos filtrar por documentos, albaranes o pedidos, imputados, pendientes, parcialmente imputados o facturados, pendientes o facturados y demás. Bueno, y más o menos también podemos, aunque no venga a cuento, podemos imputar, vamos a ver si en este capítulo que tiene dos partidas, vamos a suponer que por lo que sea, el resto del GRES porcelánico tiene que ir imputado al capítulo de electricidad completo, de manera proporcional al presupuesto. También podemos imputar de esa manera. Simplemente en vez de imputar a trocitos, imputamos todo el albarán completo, pero además le voy a decir que en vez de imputarlo a una partida o a otra, lo voy a imputar al capítulo completo. ¿Vale? Al coger el capítulo completo, el programa que hace, repartir la imputación proporcionalmente al presupuesto. De tal manera que si vamos ahora al capítulo de electricidad, nos encontramos que el coste pendiente de imputar, esos 5.440 euros que quedaban de ese albarán, pues están metidos proporcionalmente en el presupuesto. Aquí vemos un cálculo de desviación, que es una resta de el coste menos la certificación. En este caso, en la obra completa, para ejecutar 12.537 euros de venta, nos hemos gastado 9.840, con lo cual tenemos un beneficio por ahora, si esto fueran costes reales y certificaciones reales, de 2.697. Y eso podríamos ver cómo se reparten en los capítulos. Por ejemplo, aquí tenemos unas pérdidas de 5.440 porque nos hemos gastado 5.440 euros para certificar 0 euros. ¿Vale? Bueno, con esto habríamos visto toda la parte principal del programa y aunque hay muchas cosas más, bueno, hay un detalle que quiero enseñaros antes de cerrar, que es sacar, por ejemplo, este tipo de tablas dinámicas para todas las obras que tengamos abiertas o un conjunto de obras, en este caso las del Grupo Sur. Las podemos filtrar por líneas, de tal manera que cada línea representa una línea de albarán, con lo cual vemos artículos y demás, podemos sumar, podemos filtrar por proveedor, podemos filtrar por cualquier campo, pero además podemos sacar las tablas dinámicas que aquí sí que son muy interesantes, porque aquí sí que podemos sacar informes por proveedor. Entonces, esto sería de todas las obras, cuánto hemos comprado a cada proveedor para los filtros que tengamos puestos. Voy a mostrar todos los artículos, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos todas las compras a todos los proveedores, con lo cual podríamos sacar rápidamente un gráfico para ver qué proveedores son los que nos venden más volumen. O podemos hacer un filtro por años, por ejemplo, para ver la evolución de compras por proveedores, o eso mismo lo podemos ver para artículos, o podemos sacar algo parecido por obras, es decir, podemos sacar para cada obra cuánto hemos comprado en un determinado periodo. ¿Vale? Bueno, pues más o menos con esto tenemos una visión global de lo que hace el programa. Hay muchas más funciones como sacar planes de obra, partes de trabajo, comparativos, hacer análisis de obras, podemos hacer informes personalizados,
mediante listas con tablas dinámicas, podemos sacar certificaciones, por ejemplo, por fechas de todas las obras en una tabla dinámica de tal manera que nos aparezca para cada obra cuánto hemos certificado en cada periodo, lo mismo con los costes, con las imputaciones de costes, en fin, dominando SQL y mientras los datos estén ahí, el reporting es casi ilimitado. El programa incluso incluye esta herramienta que se llama Square. Square es como una especie de Excel que sin tener Excel nos permite abrir cualquier Excel que tengamos en nuestro ordenador sin necesidad de disponer de Excel, ¿vale? Tiene todas las funcionalidades, abre XLS, abre XLSX y bueno, pues más o menos este es un resumen de lo que tiene la aplicación. Espero que os haya gustado y pues esperamos poder contar con vosotros como clientes en breve. Un saludo. Víctor.